Cada año en Europa hay un equipo que se pone en boca de todos. Lo mismo ocurre con los jugadores de estos equipos. Ha ocurrido esta temporada con Ilicic y el Atalanta, ocurrió la temporada pasada con toda la plantilla del Ajax y hoy nos vamos a situar en el año 2013, donde este año y en años posteriores, gracias a sus jugadores, el Borussia de Dortmund estuvo en boca de muchas personas a través de toda Europa. Tenemos que destacar a jugadores como Blaszczykowski, Robert Lewandowski, Götze, jugadores que se fueron yendo, también jugadores que se quedaron como fueron, por ejemplo, Royce, y jugadores que acabaron llegando como fue Aubameyang y Mkhitaryan. De este último vamos a hablar hoy, un jugador que destacó en toda Europa, que llamó mucho la atención en muchos equipos y a mucha gente, que parecía que iba a ser uno de los jugadores top de Europa, pero finalmente el armenio fue desapareciendo poco a poco. Así que hoy en el canal, la fugacidad de Henrich Mkhitaryan. Nacido en la ciudad armenia de Ereván, Henrich Mkhitaryan empezó a destacar en el Shakhtar Donetsk muy joven. Con tan solo 23 años, entró entre los 100 mejores jugadores de Europa para la UEFA. En 2013 ficha por el Dortmund, donde iba a tener sus mejores momentos. Debutó con Klopp y destacó en toda Europa, sonando para muchos equipos de Inglaterra y España. Más allá de sus números, que sobre todo en su primer año y en el último en el Dortmund fueron muy buenos, el armenio empezó a destacar por su polivalencia a la hora de jugar tanto en banda como en el centro del campo. Además, contaba con una gran visión de juego, una gran velocidad, un gran golpeo de balón con ambas piernas, un gran regate, es decir, todo lo necesario para ser un jugador top de Europa en los próximos 10 años. Todo esto, sumado a los jugadores con los que compartió equipo, lo hicieron un jugador muy llamativo. Pese a esto, con el Dortmund nunca llegó a ganar más que la Supercopa, aunque por partida doble. Es que creo que el fútbol del Dortmund, lo que proponía ese Borussia de Dortmund, favorecía absolutamente las condiciones de Mkhitaryan, un futbolista muy vertical, muy rápido, que atacaba muy bien el espacio, que era muy inteligente, sobre todo para intuir, para anticipar hacia dónde quería el compañero enviar ese balón, donde él podía atacarlo con más velocidad que su marcador. Yo creo que eso Mkhitaryan lo hacía muy bien y ese Dortmund, que a todos nos enamoró, lo podía entregar, ¿no? Es un poco lo que es ahora este Liverpool de Jürgen Klopp. Pues en ese Dortmund él lo hizo igual y al final Mkhitaryan era un futbolista que entraba muy bien en ese estilo de juego. Era un buen recambio a Mario Götze, era un jugador muy rápido que se adaptaba perfectamente al esquema de Jürgen Klopp. Luego Jürgen Klopp se fue y ya también hay que decir que Mkhitaryan, con la presencia de Aubameyang, que también entró en el equipo, pues se convirtió en un jugador bastante más importante y me parecía un jugador muy bueno, me parecía un jugador muy prometedor, muy joven y que además tenía mucha velocidad, tenía buen último pase y tenía bastante gol también. Entonces esa delantera formada con Lewandowski, con Aubameyang, con Royce y también obviamente con el propio Mkhitaryan me parecía muy buena, incluso no sé si mejor que la del año anterior porque Götze del 2013 estaba muy bien, era un jugadorazo total. Luego ya se fue perdiendo importancia en el Bayern, pero me parecía una gran delantera y Mkhitaryan se adaptaba perfectamente a ese sistema del Dortmund, entonces me gustaba mucho, era un jugador que realmente lo disfrutaba viendo jugar. Como todos los cracks, cuando empiezan a sonar para muchos equipos de Europa, llega el problema del dinero. La renovación del armenio provocó muchos dolores de cabeza en Signal Iduna Park, de tal forma que en 2016 abandonaba el club amarillo para unirse al Manchester United por 42 millones de euros, casi el doble de dinero que le costó al Dortmund. La operación con el Manchester United fue una operación absolutamente necesaria para el Dortmund porque el United pagó 42 millones por un futbolista que acababa contrato en un año, entonces era una situación, vamos, digamos, absolutamente incontestable de que el Dortmund tenía que aceptar esa oferta. Desde luego que las expectativas cuando fichó por el Manchester United eran muy altas, porque venía de destacar en el fútbol alemán, porque el United estaba armando un equipo poderoso en cuanto a nombres, por lo menos en lo que a talento individual se refiere, y su primer año no es del todo malo. Además, con ese gol en la final de la Europa League, creo que
aunque las expectativas con respecto a él eran bastante altas. La elección del Manchester United no fue buena. Era un United absolutamente en capa caída. Era un United que no terminaba de volver a ser ese equipo de los 90 o de principios del 2000, que era espectacular, que era un equipo que enamoraba. Vamos, todos los niños eran del United, ¿no? Porque era el equipo que jugaba finales de Copa de Europa y era el equipo inglés por antonomasia. No estaba tan asentado en la historia en su día, en esas épocas, el City, que era un equipo menor, o el Chelsea. Son equipos que fueron creciendo posteriormente, ¿no? Con la llegada de grandes dueños y grandes fortunas. El United siempre era el equipo por antonomasia, pero este United era un equipo inferior, un equipo que estaba mal trabajado en el sentido ya directamente de los fichajes, de la dirección deportiva, equipo descompensado absolutamente. Me fue un poco decepcionante el fichaje porque, a ver, realmente, obviamente, como aficionado a la Bundesliga y al Borussia Dortmund, pues al final ver a un jugador tan bueno salir de tu liga, pues al final no te gusta verlo. Pero además, si además se va al Manchester United, que era un Manchester United en 2016 que venía de tragarse a grandes jugadores, como es el caso de Memphis Depay. Memphis Depay es un jugador que era muy bueno en el PSV, que rendía súper bien, estaba llamado a ser uno de los mejores de los próximos 10 años, y al final se lo acabó tragando el talento, el United, y al final en el Lyon ahora está rindiendo mejor. También el caso de Ángel Di María, un jugador que venía de ser campeón de Europa con el Real Madrid, que venía de jugar una Champions increíble, que se fue al United, y en el United, pues yo que sé qué pasa con los jugadores buenos, pero que al final no rinden bien. En Inglaterra las cosas cambiaron. Alguna vez tuvimos la oportunidad de ver un espejismo del mejor Mkhitaryan, pero en eso quedaron. Las lesiones y las malas relaciones con sus entrenadores, como ocurrió con Mourinho, hicieron que el armenio pasase sin pena ni gloria por Manchester United y Arsenal. Diría que la segunda temporada en el United es el inicio de su declive, que por lo menos ya no volvimos a ver al Mkhitaryan del Dortmund, ni mucho menos a esperar que volviera a ese nivel. Pese a esto, en Inglaterra ganó su único título internacional, una UEFA con el United en la cual tuvo bastante protagonismo. Y es que pese a las críticas que al armenio le llovieron años posteriores, cuajó una primera buena temporada con los Diablos Rojos. A partir de aquí, la carrera de Henrik fue cuesta abajo y sin frenos. Para mí el gran problema que ha tenido Mkhitaryan es que cuando ha tenido que moverse a clubes, después del Dortmund se ha ido primero al United y luego al Arsenal, que son clubes en reestructuración, clubes que no tienen un rumbo deportivo solvente. Y tras su paso por Inglaterra, llegó cedido por el Arsenal a la capital de Italia. En Roma, un Mkhitaryan con 31 años ha deslumbrado siempre que las lesiones le han dejado. Pese a ello, nada que ver con el nivel que demostró en sus primeros pasos por Europa. Me parece un buen equipo para rendir y creo que Mkhitaryan en ese papel de líder, porque al final todos son un poco más jóvenes que él, pues rinde bien y está volviendo a recuperar el nivel que había perdido sin ninguna duda en Inglaterra. Puede ofrecer un gran nivel en la Roma, no sé si al nivel del Borussia Dortmund, porque esos fueron sus mejores años en el fútbol, pero podemos ver un Mkhitaryan todavía determinante en un club de nivel continental. Un jugador para la historia de Armenia, pero que en unos años quedará en boca de pocos. Un crack que se desilusionó en la que para muchos es la mejor liga del mundo, la Premier League.